Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo podcast. En este día pues tenemos un tema muy interesante que seguramente nos ha acontecido en alguna parte de nuestra vida y es tocando fondo. Entonces nos vemos en un minutico. Bueno, volviendo al tema, tocando fondo, hoy nos acompaña el pastor Ricardo y también está Sebastián y mi persona Omar. Hola Omar. Hola Paz. Sebas. Hola Paz. Qué gusto volver a encontrarnos acá. Sí. A Omar se le Chévere. Hemos estado un mes largo sin vernos las caras acá. Sí, 2025. Sí, ya esto. Por ahí pues han habido algunos podcasts, ya nos van a seguir pues viendo acá. Siguiendo con estos temas muy interesantes que están. Sí. Que vamos a esto. Van a haber mucho más contenido sobre nosotros. Claro, entonces, sí. Pues bueno. Qué bueno, y saludando a todos los que estén conectados en algún momento a esta charla. Y qué rico que podamos conversar en esta mañana de este tema que ustedes han puesto y es Tocando Fondo es el título, ¿no es cierto? Sí, Tocando Fondo. Sí. Bueno, conversemos entonces. Bueno, Pastor, nos gustaría saber para usted qué significa tocar fondo en nuestra vida cotidiana o cómo se manifiesta en las diferentes áreas de nuestra vida ese de tocar fondo. Bueno, cuando ustedes me invitaron a que participara de este podcast, estuve pensando en muchas cosas acerca de tocar fondo. Es una expresión que puede ser inclusive muy cultural, ¿no es cierto? O sea, de pronto entre los latinos eso tiene un sentido, ¿no? Pero no en todas partes se escucha igual, ¿no? Porque tocar fondo pues puede ser bastante relativo. Sin embargo, pues, el pensamiento que viene aquí es que, o que me vino cuando vi el título, es que hay como dos dimensiones de esto, ¿no? Hay una dimensión que puede ser bastante vista desde un escenario muy teológico, muy espiritual, por decirlo así, y creo que nosotros o el ser humano cuando no tiene a Cristo, está en el fondo. Claro. O sea, así es. Esa es una condición espiritual, ¿no es cierto? Mira que incluso con lo que acabas de decir, ¿no? Yo estaba pues también como preparando esto de alguna forma y con lo que dices, digamos que voy a lanzar la historia del hombre rico y Lázaro, ¿sí? Okay. Que dice, bueno, pues Lázaro pues era un pobre con sus llagas y todo eso, más sin embargo pues Dios lo puso en un lugar de honor en el cielo. Sí, allá está. El seno de Abraham, ¿no? Ajá, exacto. Mientras que el hombre rico que tenía sus riquezas, que tenía acá, se podría decir, comillas, que era próspero acá en la tierra, ¿sí? Terminó en el infierno. ¿Por qué? Pues en pocas palabras, por la sencilla razón de que no tenía a Dios en su corazón, ¿sí? Claro. Incluso le reclama a Abraham por eso. Dice, pues bueno, si estoy acá, pues al menos dile a mis hermanos que vayan y crean. Claro. Pero pues, o sea, y también poniendo el ejemplo, si él en vida no creyó teniendo las escrituras en su mano, ¿cómo pues va a creer de un muerto que vaya y le diga a esto, sí? Sí, el ejemplo es muy chévere y él tocó el fondo. El fondo fue el Seol, ¿no es cierto? Es el fondo que él tocó y por eso hablo de que esta frase puede verse de dos lados, ¿no? Esta es una parte como esa parte espiritual y creo que el ser humano haga el bien o haga el mal, esté preso en algo o esté libre, pero si está sin Cristo, está en el fondo. Sí, está en el fondo. ¿Y cómo podemos reconocer o entender de que ya estamos tocando ese fondo? Bueno, esa es la otra dimensión. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque ya vayamos a un plano no tan espiritual teológico, claro, sino pues puede seguir siendo teológico, pero ¿qué nos contestaría David? David tocó fondo. Sí. ¿Qué nos contestaría Job, por ejemplo, que también... Bueno, sí, pero Job no fue un hombre que haya hecho algo malo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Eso da a entender una prueba. ¿Qué no respondería Sansón, por ejemplo? Ok, ¿Sí? Claro. David, Sansón, los entramos aquí y les podemos decir, venga, ustedes porque tocaron fondo. Conocían a Dios. Sansón era nazareo, o sea, consagrado para que toda la vida sirviera al Señor, ¿no es cierto? Dios le dio una manifestación especial en su fuerza física. David llegó a ser el rey de Israel, era un hombre que era conforme al corazón de Dios, pero le dio libertad a su humanidad, a sus deseos, a su carne, a sus pasiones y tocó fondo.
Esos son casos como más típicos de lo que podamos hablar aquí de que es tocar fondo, ¿no? Pero pienso que son esas dos dimensiones que tenemos que considerar. Entonces podemos ahondar en alguna de ellas, ¿no? Y básicamente, como dije al comienzo, pues sí, el ser humano que no tiene a Cristo en su corazón está en el fondo. Está en el fondo. Pero el ser humano que aún conociendo de Dios, caprichosamente, como los casos que ya comenté, David quiso acostarse con la mujer que no era su esposa, quiso matar al esposo de esa mujer, quiso orquestar un secreto, ¿cierto? Él de su propia voluntad. Entonces, ¿qué nos respondería él? Y que nos responderían muchos más. ¿O qué respondemos nosotros? ¿Sí? ¿Qué respondemos nosotros? Porque seguramente aquí en la tierra también podemos hablar muchas historias de tocar el fondo, ¿no? Claro, de igual, viendo eso se me vino a la mente la parábola del hijo pródigo. Este chico que pues pidió todos los bienes de su padre y pues se fue a malgastarlo y a la final terminó tocando fondo porque terminó sirviendo allá pues o comiendo la comida de los cerdos y pues reconoció que pues en la casa de su padre estaba mucho mejor. Entonces es una parábola en la cual también nos muestra de que aún si hay una persona que en estos momentos pues esté tocando fondos, sienta que de pronto su vida ya está prácticamente acabada, pues hay una luz de esperanza porque vemos que el hijo pródigo volvió al padre y el padre lo recibió y lo restauró y todas estas cosas. Sí, y fíjate que hay una cosa en la historia del hijo pródigo que por supuesto es una historia de tocar fondo, pero el detalle de que el hijo pródigo se viera comiendo la comida de los cerdos es muy importante en la parábola que habla Jesús, ¿no es cierto? Porque sabemos la connotación que tiene el cerdo, claro, en la cultura y en la religión judía, ¿no es cierto? Y el Señor Jesús por eso habla en ese momento acerca, el Señor Jesús está hablando acerca del tesoro o de la fiesta que hay cuando un pecador se arrepiente. Ese es el Lucas, es eso, ¿no es cierto? Es esa parábola. Son esas parábolas, la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido, o el hijo pródigo. Pero el punto de retorno de este hombre es cuando se encuentra en el entorno extremo. O sea, está totalmente extrapolarizado con donde debería estar. Claro. Sí, entonces, ojo con esto, porque si alguien que aún conociendo de Dios, porque yo sé que hay personas que aún conociendo de Dios deciden mal y tocan fondo, pues pareciera que el punto de inflexión, ¿no es cierto? El punto de inflexión es cuando hay una oportunidad de levantarnos, ¿no es cierto? Entonces el punto de inflexión tuyo puede ser muy diferente al punto mío y al punto de Sebastián, ¿sí? Claro. O sea, ¿hasta dónde es tu fondo? Si yo recuerdo mucho en mi juventud, yo soy, como se notará, muy ochentero. Esa fue mi juventud, fue ochentera. Y en esa época el asunto se empezó a tomar muchísima fuerza, todo el asunto de consumo de droga y todo eso, ¿no? Claro. Entonces en el sector donde yo me crié, en el barrio donde yo me crié, pues se usaba mucho esa frase, ¿no? Porque entonces, no, ¿se acuerdan de fulanito? Tocó fondo. No decía, como, ¿qué es eso? ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Hasta que uno toca fondo. Ya, y entonces, pero te das cuenta que el fondo del otro es o más profundo o estás más en la superficie. Pero el punto es, el punto sería ese, ¿cuál es tu superficie? Okay. O sea, pienso que tocar fondo es una buena frase que nos lleva a preguntarnos, bueno, si voy a levantarme aquí, ¿cuál es mi superficie? ¿Cuál es el punto donde va a llegar? ¿No? Entonces es interesante ese tema. Claro que sí. Digamos que ahí también, obviamente dependiendo del fondo, me hace pensar de pronto como que el fondo muchas veces es cómodo, ¿sabes? Como que listo, la gente se adapta sí, al fondo, como que dice, bueno, ya la embarré tanto, de aquí no salgo. Claro. Y se empieza a acomodar a eso. Y entonces venía pensando que realmente para salir de ese fondo, para llegar a la superficie, primero, pues obviamente la superficie tiene que ser una meta. También me parece claro, porque pues claro. Y es como escalar. Entonces pues yo digo, estoy bien acá,
y pues, por allá está, yo como que no esto. Y es que para salir del fondo, pues hay que realizar de alguna forma un esfuerzo, un trabajo, ¿sí? Por eso es que de pronto también se acomoda, pero es que uno dice, ya, ¿para qué esto? Pues porque tal vez uno siente que uno no tiene las fuerzas para salir a la superficie, ¿sí? Y es muy bonito también, pues, de lo que hemos estado hablando, porque pues de alguna forma, por ejemplo, con el hijo pródigo, él va al padre y el padre pues ese es quien lo restaura y eso. Entonces realmente muchas veces no es el esfuerzo que nosotros hagamos para salir del fondo, sino que pues Dios es quien nos está dando la mano para salir del fondo. Y no, pues hay muchas ocasiones, por ejemplo, lo que dije al principio de la historia del hombre rico y Lázaro, sí, que pues ojalá y no lleguemos a ese punto en el que ni siquiera pueda lanzarnos una gota de agua. Claro. Pero fíjate que, bueno, tú decías algo al comienzo de tu intervención y es que nos acomodamos al fondo, ¿no es cierto? Y sí, desafortunadamente, esa es una de las grandes tragedias del ser humano. Sí, porque esa es una verdad, o sea, es una tragedia y de alguna forma, pues es duro decirlo, pero muchos se perderán, dice la palabra, ¿no? ¿Cuál fue la superficie del hijo pródigo? Volver a casa. Volveré a mi padre, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que y el texto bíblico dice que el hijo pródigo reaccionó. O sea, como que cayó en cuenta, no dice de otra manera, no me acuerdo en ese momento, pero como que despertó, o sea, hubo algo que lo sacudió. Y esa es la parte que el ser humano debe valorar. Ahí es donde la decisión humana vale. O sea, es decir, nosotros tenemos una responsabilidad como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Y es reaccionar a una situación. Claro, increíblemente, para el hijo pródigo, no para nosotros, que conocemos la historia, el hijo pródigo dijo, no, volveré a mi casa, hablaré con mi papá, le voy a decir que me perdone, que he pecado contra el cielo, que he pecado contra él y que me haga uno de sus jornaleros, ¿sí? Ese era el plan de él. Pero el plan inicial es volver a casa. Esa era la superficie que estaba en la mente del hijo pródigo. Y eso es lo que está en nosotros muchas veces cuando reaccionamos, bueno, volveré a Dios. Un acto de arrepentimiento, ¿no es cierto? Esa palabra es muy interesante porque es esa metanoia, ¿no es cierto? Metamorfosis, de decir, volveré, o sea, hasta aquí llego, este es mi fondo, vuelvo. Pero pensamos que bueno, si ya Dios me va a perdonar, pero es que le he embarrado tanto, que bueno, pero lo que venga. Y resulta que lo que viene es mucho más de lo que esperas. Porque el hijo pródigo no esperaba todo lo que recibió. Para él su meta, su superficie, vuelvo a casa. Pero llega a casa, el papá no le dejó ni hablar. Pues en la historia, en la parábola, el papá no lo deja hablar, lo abraza, le pone un anillo, le pone una sandalia, le pone una vestimenta nueva, es decir, lo adopta, le da identidad, ¿no es cierto? Le dice, eres mi hijo, te estaba esperando, maten al becerro más gordo, hagamos una fiesta. Esa superficie no se la esperaba, ¿no? Sí, claro. Y por eso es tan interesante para quien nos está escuchando y que sienta que está tocando fondo. Y es que es una perspectiva, por lo que, o sea, pues uno tocando fondo, pues solamente pues puede ver para arriba, no puede ver como lo que hay alrededor, porque pues es como cavar un hoyo, o sea, tú no puedes ver como lo que hay hacia el lado porque estás pues lleno de tierra del este, sí, y tú solamente ves para arriba y ves como la luz. Entonces la meta es, necesito alcanzar esa lucecita, sí, pero pues allá cuando tú escalas ese hoyo, por así decirlo, pues te encuentras con un panorama diferente, donde pues no solamente es como el rayito de esperanza, por así decirlo, sino hay un montón de cosas, un prado verde, lo que tú necesitas para seguir viviendo de alguna forma. Pero fíjate que tú tocas un tema bien interesante, porque tú hablabas hace un rato de la comodidad en el fondo, sí, ¿no? Y tú mencionas algo que puede verse como físicamente, pero tiene un sentido muy espiritual, y es mirar hacia arriba. Y la comodidad está en mirar hacia el lado y sentirme cómodo ahí, ¿no es cierto? Y muchas veces las adicciones, por ejemplo, ¿no? Cuando se es adicto, uno se siente cómodo en eso. Maneja el lenguaje, está ahí, sí, ¿no es cierto? Pero es cuando uno, de alguna manera esta palabra suena fuerte, pero es lo que permite comenzar, y es humillarse, ¿cierto?
me humillo, miro arriba y digo, solo Dios me puede ayudar. Pero se necesita una decisión para reconocer que estoy en el fondo. Creo que muchas veces no pasa, ¿sí? No pasa. Si no hay un reconocimiento, no pasa nada. Las personas se cegan a estar ahí y pasa porque yo he visto programas en donde personas que han intentado ayudar de pronto a gente en la calle, drogadicta, y les dicen, pues tú quieres salir de aquí, mira, nosotros te vamos a ofrecer esto para que estés mejor. Y mucha gente dice, no, yo quiero estar aquí. Y uno dice, pero wow, o sea, ¿cómo pueden aceptar eso o querer eso en vez de algo mucho mejor? Y pues obviamente ahí pues todo el tema de esa atadura y de ese confort de que ya la gente pues decide vivir de esta manera. Hay no algo ahí que reconocer también, su estado. Hay algo ahí sí, exacto. Pero digamos, hay gente que incluso, o sea, reconociendo su estado, se siente muy cómodo en ello. Y siento yo que es un lugar peligroso porque ahí siento que, volviendo al tema como del hoyo, sí, del fondo, ¿no? Como que saben que están en el fondo, pero siguen cavando para abajo, ¿sí? Porque realmente la comodidad dicen, no, o sea, sé que estoy haciendo mal, pero ahí me quedo. Como que esto, ¿sí? Y uno les pregunta si quiere salir de ahí, le dicen sí, pero realmente no quieren, porque siguen haciendo lo mismo. Y creo que esa es una responsabilidad igualmente, porque pues igual ahí está el hoyo. O sea, tú puedes de pronto en algún momento seguir subiendo, pero si tú no quieres, o sea, la responsabilidad de uno es subir, arrepentirse, sí. Ok, bueno, tú acabas de decir una palabra clave. O sea, arrepentirse significa que has pecado. Es decir, el tema es que uno llega a un fondo por malas decisiones, por pecados, por rebeldía, por no querer escuchar a Dios, de alguna manera por desobediencia. O sea, el fondo se toca por algo. Sí, porque nadie llega al fondo porque sí. Ya dije al comienzo, salvo que sea una condición espiritual sin Cristo. Pero cuando el Señor Jesús llega al estanque de Siloé, donde eventualmente se movía el agua y entonces alguien entraba ahí, ¿no? Y había un hombre que estaba allí, inválido, y este hombre ni siquiera llamó a Jesús. Jesús se acercó a él y le dice, ¿tú quieres ser sano? O sea, pues la pregunta es como irónica, ¿no? Sí, Jesús es como era un paralítico, no era un paralítico. Como dice, oye, ¿tú de verdad quieres ser sano o estás muy acomodado ahí? ¿No es cierto? Sí, porque él dice, hay una cuestión porque él nadie me mete, nadie me ayuda. O sea, como que él esperaba que la gente hiciera algo por él, claro. Pero él no iba a hacer nada por él mismo. Ahí hay un tema de la comodidad porque dice que tenía su lecho ahí. O sea, claro, él está enfermo, pero pues ahí estoy bien, sí, estoy a la espera de que si pasaba algo. Sí, tenía Netflix, tenía todo ahí en ese lugar, estaba instalado, ¿no? Entonces muchas veces se vive así. Entonces hay una situación que fue dura en tu vida, perdiste algo, perdiste a alguien, te terminó la novia, tu matrimonio estaba destrozándose, perdiste un semestre en la universidad, no sé qué puedas estar viviendo, tu trabajo ya te sacaron, lo que sea, sí. ¿No es cierto? Y ese puede ser un fondo, pero en vez de reaccionar, en vez de actuar con fe, mirar al Señor, como dices tú, levantar el rostro y decir, bueno, ¿cómo empiezo acá? Muchas veces se tiende a esa comodidad. Me acomodo, me pongo mis cojines, me pongo mi control remoto, mi Netflix, veo películas y que algún día alguien me llame a ver qué quiere hacer conmigo. No, de hecho yo estoy seguro que cuando una persona, o bueno, es natural de pronto que en nuestra vida, en alguna área, lleguemos a tocar fondo. Y estoy seguro que cuando estamos en esa situación de ir tocando fondo, pues Dios nos habla de una manera y de otra. Pero entonces ahí es donde va pues la cuestión de escuchar la voz de Dios, de entender pues también nuestra conciencia de que nos dice que estás haciendo, esto no está bien, haz algo. Pero si nosotros hacemos como caso omiso a todas esas cosas y a lo que Dios nos muestra, pues vamos a llegar a ese riesgo de la comodidad y de sentirnos bien en ese lugar cuando en realidad ya no lo vamos a estar. Yo pienso que podemos dar una línea de salida a esta conversación, y es que tú dijiste algo muy importante. Escucha lo que el Espíritu Santo te está diciendo. O sea, porque allá en el fondo el Espíritu Santo llega. Sí. Sí, el Señor está en todo lugar.
Y yo lo puedo decir a título personal, ¿cierto? Yo estaba en un fondo absoluto. No conocía nada de Dios. Y estaba rodeado de toda la comodidad que me ofrecía este mundo y estaba adicto a muchas cosas. Pero Dios de alguna manera se manifestó y me hizo mirar hacia arriba y salir a la superficie y encontrarme con algo que yo no me esperaba. Y siguió, me trajo de gloria en gloria y de victoria en victoria. No quiere decir que no tenga luchas y pruebas, pero yo ya no estoy en ningún fondo. Primero, porque le entregué mi vida a Cristo, salí de ese fondo. Pero segundo, porque he querido caminar a su lado, entonces cada vez estoy más lejos del fondo. Uh-huh. Entonces a eso animamos a la gente a que si estás tocando un fondo, escucha la voz de Dios, porque Dios sí llega hasta ese fondo. Y también, bueno, dos cosas hay. Uno, porque la palabra dice que no hay lugar del que nos podamos esconder de la presencia de Dios. Así es. Y no solamente es un lugar de pronto físico, por así decirlo, sino Emocional, interior, espiritual. Emocionalmente, qué tan dentro estábamos y esto. No hay lugar. Entonces, cuando uno estando en el fondo, y creo que es un lugar, yo de alguna forma lo imagino así. O sea, uno en el fondo, como te dije, uno está lleno de tierra ahí, pero uno está solo en el fondo. No, y ese es algo también importante, porque también entra ese tema como de culpabilidad, porque el que nos acusa y el que nos hace sentir culpable, pues hablando de un tema espiritual, es el enemigo, es Satanás. Y en donde nosotros decimos, no, yo hice esto, pues ya no tengo perdón de Dios, Dios no me va a perdonar, sabiendo que eso es mentira. Entonces ese tema de culpabilidad también afecta mucho el poder nosotros salir, porque no creemos de que el poder de Dios, de que el perdón de pecado, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos pueda limpiar de eso que hemos fallado. Bueno, solamente recordando una cosa, y es para finalizar mi participación aquí, es que no podemos olvidarnos que el Señor Jesús bajó a los infiernos a rescatar a sus hijos. Entonces, nosotros hemos sido rescatados por Él. Amén. Amén. Y nosotros, con la palabra de Dios, podemos rescatar a quienes estén en el fondo. Y para quienes estén escuchando, no hay fondo donde Dios no pueda llegar. Amén. Amén. Ya para finalizar, ya que la pasamos muy rico, Sí. la verdad. Para finalizar, yo quiero desafiar a los que nos han estado viendo a que se pregunten, pues, si están tocando fondo. Sí, uno, pues, arrepentirse. Eso es, pues, lo primordial, lo que Y hemos saber estado que hablando. Dios perdona. Ajá. Y segundo, si están aún en el fondo, ustedes se sienten cómodos en el fondo, ¿sí? Y pues reflexionen acerca de ello y escuchen la voz de Dios para saber cómo salir de ese fondo. Amén. Amén. Así es. Amén. Nos vemos en el próximo Muchas episodio. gracias. Qué Muchas chévere. gracias. Gracias por la invitación, muchachos. Bueno, Bueno, pastor, Muy buen tema. bendiciones. Dios les bendiga. igual. Chao, chao, nos vemos. Chao.